Buenos días a todas y todos. Bueno, gracias por haberse conectado de nuevo a nuestras actividades programadas en el marco del ciclo temático Estudia Ingeniería en Francia. Hoy tenemos entonces el placer de tener de nuevo con nosotros la INSA de Lyon, que ya estuvo de cierta manera presente la semana pasada con la presentación del grupo INSA, y ahorita a las 10 tuvimos entonces la INSA de Toulouse, y la otra semana, perdón, el jueves de esta semana tendremos la INSA de Rouen. Si digo esto es para que entienda el público que la INSA, el grupo INSA, tiene realmente muy buen conocimiento del entorno universitario colombiano. Las INSAs han firmado muchos convenios de cooperación con universidades colombianas, y obviamente esto es algo a favor. Entonces, muchas gracias a la señora Maná por haber aceptado nuestra invitación. Gracias de nuevo a Aridian, que nos acompaña desde la semana pasada. Entonces, no voy a presentar el grupo INSA-Lyon, el grupo de la escuela INSA-Lyon lo hará mucho mejor que yo. Entonces, le voy a ceder la palabra, solamente recordar al público que sus preguntas las podrán hacer a través del botón preguntas y respuestas. Vamos a escuchar primero la presentación y luego seguiremos con esta parte, preguntas y respuestas. Entonces, a través del botón preguntas y respuestas, a través del chat, pondremos unos enlaces, correo de contacto o enlaces hacia programas, pero por favor, utilizar el botón preguntas y respuestas. Entonces, muchas gracias de nuevo a la señora Mana y a Ariel por su participación, y les cedo la palabra. Buenos días a todos y todas. Me encanta estar con ustedes. Siento mucho si he perdido mucha fluidez y voy unas veces me van a faltar las palabras. Estuve en Colombia por un mes hace 3 años para encontrar a colegios, profesores, alumnos de Colombia. Y nosotros tenemos en el programa MERINSA el gran placer de acoger a estudiantes colombianos, colombianas de gran valor. Aquí pueden admirar una generación precovidiana de la MERINSA y lastimamente sin bandera colombiana. Es una imagen de unos años atrás. Me llamo Evelyn Manna, soy directora de estudios del programa AMERINSA en el INSA Lyon, que se dedica a la acogida de estudiantes latinoamericanos mezclados con los franceses. Es un programa de primer ciclo. Ustedes tienen mi nombre y apellido aquí y también con mi imagen. No sé si ustedes han podido asistir a otras presentaciones. Habrá quizás algunas redundancias durante las primeras diapositivas. El INSA es una red de escuelas de ingeniería y el hecho de que es una red contribuye a su renombre, a su visibilidad. Hay por todas partes alguien que conoce a ingenieros INSA. Es importante precisar que también es una escuela pública sin fin de lucro. Nosotros somos funcionarios, no tenemos interés personal o económico a acoger a estudiantes. Casi 10% de los ingenieros franceses se gradúan en el grupo INSA. Aquí en esta diapositiva hay unos elementos de presentación para ayudarles a situar qué es el grupo, con unos datos. Entre los demás puntos podemos notar la gran variedad de perfiles, todo tipos de ingeniería, también arquitectónica, paisajistas, un gran número de doctores. Tenemos también el orgullo de tener un porcentaje significativo de mujeres entre las alumnos, alumnas. Hace parte de la voluntad permanente y afirmada de abrir los perfiles de ingenieros a todas personas. Me recuerdo, tenía una amiga ecuatoriana que me dijo una vez: nunca
hubiera podido ser una mujer ingeniera a un alto grado de responsabilidad como pude hacerlo con el INSA. El porcentaje de becarios habla también de la apertura social de la escuela, es su vocación inicial. Y el otro punto que recalcar será la empleabilidad de los estudiantes egresantes del grupo INSA. La empleabilidad inmediata es un punto fuerte de la formación, el que quiere decir que egresan en una posición de fuerza en el mercado laboral con posibilidades de cambiar de empleo cuando quieran. Estábamos preocupados el primer año del COVID, pero salieron muy bien. Y también puedo recalcar el hecho de que un tercio de ellos y ellas trabajan fuera de Francia. Es decir, una apertura, digamos, de perspectiva importante. El salario bruto medio, lo pusimos aquí, hace parte también de los argumentos, que es bastante bueno. ¿Qué es un ingeniero francés? Quizás es un perfil un poquito diferente. No es solo un técnico. El ingeniero francesa es politécnico y es en capacidad de imaginar, diseñar, desarrollar, mejorar, producir, operar, controlar y vender un producto. Y también con la formación inicial científica tiene una muy buena calificación de tecnología, un sentido de valores, ética, lo que llamamos las humanidades, una apertura internacional y la posibilidad de hacer prácticas a lo largo de la formación. En una carrera de 5 años en el INSA hay entre 7 y 11 meses que constituyen pasantías en empresas, que quiere decir que son formados desde el punto de vista práctico. ¿Cómo se estructuran los estudios? Hay un plan de estudios en la diapositiva 7 y siguiente. Y sí aquí son los puntos claves. Hay, antes que todo, un zócalo común politécnico, una formación global con prácticas en varios momentos de sus estudios y oportunidades de incorporarse a equipos de trabajo. Y en 5 años de estudios, ellos tienen el Master of Science Degree, el diploma de ingeniero es el máster, en lugar de 6 años en Colombia, pero hay que decir que el bachillerato colombiano es 1 año antes del bachillerato francés. Y hay también una formación importante para abrir las perspectivas, lo que llamamos las humanidades, que es un quinto de la formación. Y un vínculo importante con la investigación en los laboratorios. Ahora llegamos en la casa matriz, INSA Lyon. Sí, es la primera escuela de la red, fundada en el 1957, y ahora sigue brindando formación al mayor número de estudiantes ingenieros del grupo INSA. Sigue también lograr resultados sobresalientes en las clasificaciones nacionales, la del estudiant, que es la clasificación francesa de referimiento. Siempre la primera escuela de ingeniería en 5 años de Francia por su excelencia académica, primera por la apertura internacional y también primera por la proximidad con las empresas, es decir, la empleabilidad de los estudiantes. Se clasifica casi a igualdad con el INSA Toulouse, es decir, que son casi a igualdad. Muy buena fama, así es. Perdón. Al principio hay un zócalo común de formación que llamamos antes el primer ciclo, en el que hay la posibilidad de seguir un programa internacional como el de INSA,
mezclando estudiantes latinoamericanos y estudiantes franceses. Y después se especializan los estudiantes, que quiere decir que tienen tienen 2 años para adquirir un núcleo común sólido de competencias y conocimientos que le permite reorientarse cualquiera sea su especialidad después. El segundo objetivo de una formación común inicial es de ayudar a los estudiantes a adquirir los métodos de trabajo y también tienen un tiempo para madurar su proyecto profesional. Las diapositivas siguientes más o menos otorgan la misma información sobre el primer ciclo con programas internacionales y el 40% de estudiantes que no son franceses. Y después, la especialización, hay 9 departamentos de especialización en el INSA Lyon. No puedo desarrollar, pero cada uno tiene una portada en francés e inglés con, entre otras cosas, los empleos, las oportunidades, las oportunidades, perdón. Los estudiantes del grupo pueden también cambiar de especialización al interior del grupo. No voy a insistir sobre el rol de la investigación, pero los profesores están en contacto con, los profesores son investigadores y están en contacto con empresas, es decir, que enseñan las ciencias aplicadas a medida que se están haciendo. Y la investigación se estructura en 5 ejes claves que se leen en la diapositiva. Voy a recalcar un poquito la importancia de la filial de valorización y transferencia que se llama INSA Valor. Es también un punto fuerte del INSA Lyon. Es la filial de investigación, de desarrollo, valorización y formación continua. Favorece las relaciones entre los laboratorios y las empresas en busca de soluciones tecnológicas y identifica las necesidades de las empresas en materia de conocimientos, tecnologías, formación, y permite movilizar los equipos científicos con vista a que emerjan respuestas innovadoras. ¿Por qué es importante? Porque hay contratos industriales firmados cada año, más de 1000 contratos cada año. Esto hace parte del lado, como decir, que ayuda a los estudiantes a encontrar su futuro empleo. El INSA Lyon está también abierto al mundo con más de 200 universidades socias. Quiere decir que durante sus estudios los estudiantes tendrán la posibilidad de viajar y hacer por lo menos un semestre en el extranjero. El hecho de que haya universidades socias les permite también hacer intercambios académicos muy fácilmente. Es un ámbito muy internacional con 28% de estudiantes internacionales y casi 100 nacionalidades diferentes cada año. Aquí hay un nuevo zoom panorámico sobre el grupo INSA con las posibilidades de hacer programas internacionales en los diversos INSAs. En INSA Lyon nosotros tenemos el programa MEDINSA que voy a desarrollar después con mirada de los estudiantes latinoamericanos. Para presentar su candidatura, bien, un estudiante colombiano lo puede con o un bachillerato francés con Parcoursup francés o el bachillerato de su país, de Colombia. Es
muy importante tener un muy buen nivel de matemáticas, física y química en el historial académico, porque es el punto clave de su éxito futuro. La candidatura será antes del 15 de febrero, porque ya se cerró la del 18 de noviembre, y tendrán un jurado en marcha con la respuesta. Y en cuanto al calendario, el inicio de las clases será el 7 de septiembre, pero el inicio de la escuela de verano el 5 de agosto, y a veces un poquito de vacaciones. Aquí pusimos las estadísticas de Ameguinsa debo decir, no hay tantos estudiantes de Colombia, pero con un promedio de éxito muy bueno entre ellos. Ustedes pueden ver una gran cantidad de nacionalidades. Entonces, en práctica, ¿cómo pasa? El estudiante llega a Francia, a Lyon, empieza su escuela de verano y vive en las residencias. La escuela de verano de 6 semanas, cuando no hay el COVID, consiste en una formación intensiva en francés, clases de refuerzo en matemáticas y un poquito de trabajos prácticos en física. Después empiezan las clases con 30-35 horas de clases teóricas y prácticas por semana y un promedio de 20 horas de trabajo personal, con una formación intensiva en ciencias básicas. Es una formación realmente politécnica, con matemática, física, química, termodinámica, mecánica, concepción, informática, y un 20% de formación no científica, como las humanidades, es decir, ciencias humanas, lenguas, deporte, civilización latinoamericana, civilización en general. Las clases se imparten en francés. Hay también bastante numerosas clases en laboratorio y una pedagogía específica al público internacional con una evaluación continua. No hay un examen al fin del año, sino evaluación a lo largo del año. Podemos también recalcar el hecho de que estudiar en Europa otorga a los estudiantes cada año 60 créditos reconocidos en toda la Unión Europea. Más que el reconocimiento de los diplomas, les permite una movilidad académica, el reconocimiento de su diploma y de cada año para facilitar los intercambios académicos. Nuestros estudiantes casi todos hacen un año o un semestre en el extranjero. Aquí desarrolla un poquito más la formación en Ameguinsa. Hay especificidades con clases de civilización y un ciclo anual de conferencias y encuentros, eventos sobre América Latina. A menudo los estudiantes dicen, descubro que soy de América Latina. Yo me consideraba como colombiano, brasileño. Es la primera vez que hablo con brasileños, mexicanos. Es decir, que no es solo la cultura europea, sino todo el rodo de cultura que les otorga la apertura de mira. Las lenguas con la enseñanza obligatoria del inglés y de un tercer idioma europeo. Por ejemplo, los franceses tienen portugués o español en segunda lengua. Los estudiantes latinoamericanos siguen el francés y cuando tienen un nivel suficiente pueden empezar otra lengua. Recuerdo un estudiante mexicano había tomado el japonés, después se fue a estudiar por un año en Japón, se quedó por 2 años en Japón y volvió. Ahora está trabajando en Alemania en la empresa Bosch y hace una carrera muy, muy interesante. Son posibilidades. Hay también un aprendizaje, prácticas obreras de 4 semanas el verano entre el primer y el segundo año de
de sus estudios en una empresa o una organización europea o latinoamericana. Para prepararse, un profesor de Amerinsa con socios colombianos, mexicanos, brasileños desarrolló un sitio de formación de e-learning de matemática multilingüe. Tengo que destacar el hecho que el punto clave es una muy buena preparación científica antes de llegar. Es el escalón más difícil que subir para los que ingresan a INSA. Vayamos al grano. La expresión francesa es el dinero es el nervio de la guerra. ¿Cuánto cuesta el primer año por un estudiante de nacionalidad de América Latina? Aquí están todos los costos. Les dejo leer. No sé si, Aridian, ¿quieres añadir algo? No, con respecto a esta parte, no, creo que está bastante claro los 2 primeros años de la sección internacional y los 3 últimos años. Son costos bastante modestos y relativos con respecto a otras formaciones. Si comparamos con Estados Unidos, nada tiene que ver, con Inglaterra. Sí que es bastante una buena oportunidad. Y bueno, ya me permitiré de añadir algunas cosas al final. Ahora voy a dejar que siga con su carrerilla, Evelyn. Puedes seguir. Sí, eso es el costo del primer año. Hay un costo adicional. Bien, ponemos el hincapié sobre el hecho de que el costo financiado por el Estado francés es de 13.500 euros por estudiante y por año, y lo que queda que pagar es menos, no es el costo real de la formación. Para los estudiantes de nacionalidad de América Latina hay una matrícula anual únicamente en el primer año de más de 5.000 euros, que hace que el primer año cuesta mucho más que los demás. Y los 4 años siguientes, el gobierno francés impuso un monto adicional a los estudiantes extraeuropeos de 2.000, bien, este monto. Ups, perdón. Sí, de 2.700 euros más o menos. Pero los estudiantes tienen posibilidades de exento con motivos sociales. Y hasta la fecha, todos los estudiantes con familias con menos medios pudieron ser exentos del costo adicional de este monto. No sé si, Aridian, quieres añadir algo o recalcar algo. No, perfecto por el momento. Pusimos también la estimación del coste de la vida en Francia para darles un orden de idea. Sintetizamos unos gastos habituales de los estudiantes. Y también aquí la vida en Lyon o en las ciudades. Tenemos testimonios de estudiantes. El primero es el de Nicolás Cortés Villa, egresado del Colegio San José de Las Vegas en Medellín, y hizo Amerinsa y después la especialización genio eléctrico. Voy a poner el video después. Ups. Pero quería añadir, él insistió sobre hacer adiciones el día de hoy, con un gran saludo desde París a ustedes. Y eso es su testimonio que quería compartir con ustedes. Me dijo también que sería encantado de intercambiar con personas si quieren, para tener testimonios de su experiencia.
insiste sobre la apertura cultural, el hecho de que tiene una muy buena vida, con una calidad de vida, un buen salario y una posibilidad de desarrollar competencias que no hubiera podido en otros ámbitos. Creo que no lo oyen. Yo no lo oigo en todo caso. ¿No se oye? Non, non, non. Effectivement, on n'a pas le son. Ah, je suis désolée, j'aurais dû faire, hubiera debido hacer el test antes. Hay Sí, no pasa dos, nada, creo que tendrán de todas formas en la presentación luego, puede que la escuchen mejor. sí, otros testimonios de estudiantes. Ellas hicieron el Liceo Francés de Cali el mismo año y recalcan otros puntos de su experiencia. Es la oportunidad intercultural, el tiempo para tener la reflexión suficiente para elegir su futuro y las posibilidades de hacer estadías. Ellas están muy bien también en su trabajo. Debo decir que las experiencias que tuvimos con los estudiantes colombianos fueron de muy buenas. Ellos salieron muy bien. Tenemos muy buenas experiencias con nuestros estudiantes colombianos. Aquí pueden ver el campus Lyon Tech en el este de la ciudad de Lyon, a 15 minutos de bicicleta. Los colombianos son muy buenos ciclistas y hay rutas ciclistas bastante bien desarrolladas. El campus está en la ciudad de Villeurbanne, capital francesa de la cultura el año próximo. Es una ciudad también muy dinámica. Hay unas características del campus. ¿Quieres que siga, Evelyn, esta parte y así te dejo descansar? ¿Perdón? ¿Quieres que siga esta parte y así te dejo Sí, descansar? puedes si quieres, porque podemos recalcar la vida de las asociaciones, por ejemplo. Ok, bueno, yo lo que quería, sigo con esta diapositiva y lo que decía Evelyn, y que tiene mucha, que vieron en la diapositiva anterior, que tienen que imaginarse que l'INSA-Lyon es como una ciudad. El campus de la DUA, se llama la DUA, es como una ciudad. Tienen acá las residencias, tienen acá los restaurantes, tienen acá los médicos, los servicios deportivos, porque el deporte es obligatorio en el INSA desde el primero hasta el quinto año para todo el mundo. Los estudiantes internacionales, por principio, tienen una habitación reservada en algunas de nuestras residencias. Después no tienen obligación, evidentemente, de seguir en la residencia si no los desean. Una parte se queda acá, otra parte se busca pisos con compañeros. Esto lo digo porque es bastante práctico, les evita tener que buscar alojamiento en Francia, que es bastante complicado, tienen precios muy asequibles y se les pone siempre, se intenta poner con un compañero de otra nacionalidad, prioridad a los franceses para que estén un francés y una internacional, evidentemente. El tema deportivo y cultural es muy importante también. Acá pueden practicar rugby, fútbol, tenis. Tenemos equipos muy buenos. Tenemos lo que llamamos acá las secciones de deportistas de alto nivel. Tenemos bastantes estudiantes que participan incluso en los Juegos Olímpicos. Tenemos bastantes medallistas olímpicos, lo que es bastante interesante para ustedes. El tema asociativo, no sé, creo, si no me equivoco, que hay como unas 100 asociaciones en el INSA con todo tipo de temática, medio ambiente. 130, es enorme, es la mayor concentración Sí, de asociaciones en todo el paisaje de la Universidad Francesa. Es totalmente sí. atípico. Sí, e incluso tienen un evento para daros una idea que se llama está aquí abajito a la derecha, la foto que puso Evelyn, las 24 horas del INSA, es el evento organizado íntegramente por estudiantes más grande de Europa, es algo que dura como unos 2 o 3 días con conciertos, actividades. Arriba pueden ver el ride, es una carrera disfrazada. A la izquierda tienen el carnaval humanitario con un montón de presentaciones humanitarias, no me voy a extender más. Y la ceremonia de graduación, que es algún evento un poco oficial, bastante bonito y bastante grande, pero todo el tema humanidades, deportes, cultural,
es algo que está muy en el gen del INSA y que está muy impulsado por los profesores y por la dirección del INSA, es algo bastante que nos diferencia un poquito de otras escuelas y de otras universidades. Y te dejo continuar, Evelyn, no sé qué hay después. Sí, bien, la vida en Amerinsa no podemos pasar. Aquí ven también una de las chambres de residencia, los cuartos. La ciudad de Lyon y toda la región es muy dinámica, es la segunda región más dinámica de Francia después de la isla de Francia, y una ciudad bastante grande, muy visitada, una ciudad cultural, con una gastronomía muy conocida también. Tuvo el mejor ciudad estudiantil hace 2 años, y últimamente fue Tolosa. Es decir, que somos siempre nosotros juntos. Hay muchos estudiantes extranjeros en la ciudad, 15.000 estudiantes internacionales, y también un buddy program con la posibilidad de que estudiantes franceses te hagan visitar la ciudad, te incorporen. Pero como decía Ariane, el campus Lyon-Tech es como una ciudad en la ciudad, y se mezclan, es como un brodo de cultura en el campus. Ustedes aquí tienen mis datos con el número WhatsApp, el correo electrónico, Evelyn Manna. Para poner su candidatura es la dirección bajo de la diapositiva. Y tienen también la posibilidad de ver folletos de Grupo INSA aquí para preparar su candidatura. Estamos listos. Muchas gracias por su atención y su gentileza. Muchas gracias, Evelyn, muchas gracias, Ariane, por la presentación. Mientras entonces el público esté redactando sus preguntas a través del botón preguntas y respuestas, entonces voy a recalcar digamos, unas informaciones que me parecen especialmente importantes. Primero es la dimensión entonces, humanista que brindan las escuelas INSA, ¿no? Tomando en consideración realmente el bienestar del estudiante. Primero, luego la formación integral que proponen las escuelas INSA, además de la formación en ingeniería en sí, entonces va a haber las opciones para especializarse en finanzas, en comunicación o mercadeo, para así más adelante, a mediano plazo, poder, entonces los estudiantes egresados, poder aplicar a cargos directivos, y de hecho hay un muy alto porcentaje de estudiantes egresados de ingeniería que después de unos 3, 4, 5 años de experiencia, entonces logran desempeñarse como, no sé, jefe de servicios, pero realmente con cargos directivos. De ahí entonces la importancia de tener una formación, digamos, integrada. Y obviamente la dimensión internacional de los programas, las prácticas que se pueden hacer en Francia o fuera de Francia, y creo que se ha mencionado sí, un porcentaje muy importante de estudiantes que hacen una práctica fuera de Francia. Entonces, el buen dominio de idioma francés para sus clases, pero también un buen nivel de idioma inglés para poder graduarse, si no estoy mal, de ser el nivel B2. Entonces, tendrán realmente un perfil digamos, muy completo entre la formación integral, los idiomas, experiencia, prácticas, todo esto. Y hay muchísimos estudiantes que ni siquiera se han graduado, que ya tienen entonces ofertas de trabajo. Y si decimos esto, no es, digamos, para realmente insistir sobre esta parte, esta dimensión, digamos, de quedarse en Francia o en otro país, sino más bien sobre la importancia de pensar en su regreso a Colombia, y cuando vuelvan a Colombia no solamente tendrán el título de ingeniero, sino también años de experiencia, y que seguramente marcarán la diferencia entre ustedes y otros estudiantes para ser entonces aún más competitivo en el entorno entonces colombiano. Entonces,
pensamos que toca pensar el tema de los estudios más allá de la obtención del título, sino también con estos años de experiencia para luego poder entonces aplicar a cargos pues, a los cuales quisieran aspirar. Entonces, veo que hay una pregunta, entonces, que podemos tomar ahora. Buenos días. Para realizar un máster, ¿se aplican los mismos costos para el cuarto y el quinto año? Sí y no. Esta pregunta es bastante complicada porque nosotros somos lo que llamamos en Francia una gran école, una gran escuela, y la formación es íntegra en 5 años, es decir, que no tenemos el sistema de las universidades, licencia en 3 años y 2 años de máster. No puedes venir directamente en máster a l'INSA Lyon a no ser que tengamos un doble título, un acuerdo de doble titulación entre una universidad colombiana, la que estés, y el INSA Lyon. Y en ese caso, como hay un acuerdo de doble título, no hay ningún costo suplementario aparte del costo que paga un francés normal. O sea que... Y eso es algo que esta pregunta me permite de añadir algo que no me dio tiempo de decir antes, y es que entrar en el INSA Lyon, que sea en Amerinsa o en la sección clásica, les permite también pensar en hacer un doble título con Colombia, por ejemplo. Es algo que no comenté. Tenemos acuerdos de doble titulación con varias universidades colombianas, lo estamos ampliando cada vez más. Hoy es principalmente con la Nacional y con los Andes. Eso quiere decir que entran en el INSA en primer año, en Amerinsa o en otra sección, hacen los 4 primeros años en el INSA Lyon y luego van a hacer 3 semestres y una pasantía en Colombia. Al final de este tiempo, que suele alargar de un semestre o de un año, o sea que sigue siendo bastante corto, 5 o 6 años, tienen los dos títulos, el título de ingeniero francés, que les permite trabajar en Europa, y el título de ingeniero colombiano, que les permite volver a trabajar a Colombia. De hecho, es algo que sucede bastante, y algunos de nuestros antiguos estudiantes, que sean estudiantes del ciclo ingeniero o de estudiantes de doctorado, ocupan hoy cargos de responsabilidad en universidades como los Andes o la Nacional, y nos están ayudando mucho a seguir guardando estos puentes que hemos ido construyendo. Te dejo, Bernardí, seguir. Bueno, por el momento no veo más preguntas redactadas por el público. Sí, nos llega una. Espectador anónimo, buenos días. Como ingeniería civil recién egresada, me gustaría conocer la posibilidad de integrar el segundo ciclo, integrar el máster H2O, o es necesario contar con el acuerdo de doble titulación. Pues creo que Arilian acaba de responder la pregunta. Seguimos con pregunta de Beatriz. Quisiera saber si como ingeniera química con maestría en España con 3 semestres de doctorado podría aspirar a un título de doctorado en el área ambiental, ya sea en doble titulación con Colombia, con la Universidad Nacional. Yo tengo C1 en inglés y B2 en francés. Wow, me perdí un poquito, no sé si es española, si es colombiana. Colombiana, pero que ha obtenido entonces un título en España, un título de maestría. Va a depender de los laboratorios, pienso. Sí, el tema del Mejor que doctorado es vea, completamente perdón. diferente. Sigue, perdón, Evelyn. Oh, no, perdón, Guillaume. Mejor que se refiera al sitio con las palabras claves laboratorios INSA Lyon, y hay 22 laboratorios y ellos mismos tienen sus acuerdos con las universidades. Es decir, que puede aplicar a un laboratorio específico para hacer su doctorado en un laboratorio con un director o con un doble director de tesis. Entonces, Beatriz, creo que estuviste en la presentación anterior, entonces vamos a decir lo mismo, pero esta vez para el público que no pudo conectarse anteriormente. Te recomendamos también entonces consultar el catálogo de las escuelas doctorales, donde podrías encontrar entonces ofertas de doctorado. Las ofertas que están publicadas entonces contemplan la dimensión económica, entonces esto es un punto muy importante para así entonces realmente enfocarse en la parte académica. Entonces en el catálogo, en los catálogos de Campus France encontrarás el catálogo de las escuelas doctorales. Ahorita pondré el enlace en el chat.
Mientras tanto, pregunta de espectador anónimo, ¿la candidatura a primer año se hace a través del enlace que compartieron o a través de la plataforma Études en France? Puedo responder la pregunta si quiere, ¿no? Pero... Hay la plataforma de admisión del INSA. Sí. Es muy importante, entonces, entender que existen varios canales para poder postularse. Usualmente, las escuelas de ingeniería permiten que los estudiantes se postulen directamente con ellas, ¿sí? Entonces, toca seguir el proceso de postulación definido por la escuela de ingeniería. Y ojalá cuando entonces estés seleccionado, tendrás que hacer el proceso obligatorio con Campus France para poder solicitar la visa de estudiante. Pero en tu caso, entonces, no debes hacer el proceso de postulación mediante la plataforma Études en France, sino directamente con la plataforma de postulación de la INSA. Y cuando tengas la carta de aceptación, entonces harás el proceso con Campus France utilizando la plataforma Études en France, pero el proceso de postulación directamente con la INSA a través de su plataforma de postulación. No veo más preguntas. Lo que voy a hacer es meter en el chat entonces el enlace desde el cual podrán identificar entonces los catálogos, y especialmente entonces será el catálogo de las escuelas doctorales. Okay. Eso. Entonces, ahí Beatriz encontrarás entonces en el chat el sitio web del catálogo de las escuelas doctorales. Bueno, no veo más preguntas, entonces podemos asumir que la presentación ha estado muy clara, muy completa, y que las informaciones entonces son las que necesitaba el público. Entonces, si no hay más preguntas, entonces primero los vamos a invitar a seguir nuestro ciclo temático Estudio de Ingeniería en Francia. Habrá más, entonces, presentaciones los días por venir, hasta el lunes 6 de diciembre, incluso el martes 7, haremos de nuevo una presentación sobre la financiación de los estudios en Francia, la información también sobre las becas. Esta presentación ha sido grabada, la podrán entonces volver a ver en unos días, la vamos a cargar en la página web desde la cual ustedes sean preinscritos para esta actividad. Y ahí mismo entonces encontrarán, en caso de ser necesario, los contactos de la INSA de Lyon, el contacto de la señora Maná, unos enlaces hacia el video institucional, videos de alumni, todas las informaciones que podrían ser de su interés. Entonces, muchas gracias Evelyn por su participación. Muchas gracias de nuevo, Aridian, por tu apoyo. Y si no tenemos entonces más preguntas, a la una, no más preguntas a la una, a las dos, a las tres, bueno, también podemos dar por finalizada esta sesión de información. Muchas gracias y recuerden que la INSA de Lyon tiene una larga trayectoria acá en Colombia, conoce muy bien al público colombiano y tiene firmado muchos convenios de cooperación. Último comentario para el público que de pronto está por graduarse de bachillerato. Es importante, pensamos nosotros, que ustedes puedan averiguar con anticipación cuáles son los acuerdos de cooperación firmados por las universidades en Colombia para más adelante poder aplicar a estos programas de intercambios académicos o doble titulación, porque sí hay muchos convenios firmados entre Francia y Colombia. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Les vamos a desear una feliz tarde en Francia, también en Colombia. Y los esperamos, nuestro querido público, para otras actividades. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias, muchas gracias.